Queridos hermanos y hermanas, es lunes, ya estamos abriendo una nueva semana, lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario o tiempo durante el año, esto desde el punto de vista litúrgico, lunes 8 de junio, en el que queremos que el Señor nos diga algo. Siempre queremos que el Señor nos diga algo, por eso compartimos la palabra, porque Él siempre tiene algo que decirnos. Pero nosotros tenemos que desearlo, que buscarlo. Por eso qué bueno que continuamos siempre compartiendo esta palabra. Veo que cada vez algunos los van difundiendo. De hecho, recibo reacciones en privado o algunos incluso en los comentarios. Así que damos gracias a Dios que en medio de todas las situaciones de precariedad que podamos estar viviendo, sean internamente o sean en el ambiente, el Señor siempre busca cómo hacer resonar su voz, cómo hacer llegar su palabra al corazón y a la vida de cada uno de nosotros, que la necesitamos, que la buscamos. Así que en este día, la palabra de Dios nos presenta en la primera lectura lo que se conoce como el ciclo de Elías. Hay dos grandes profetas en el Antiguo Testamento. Bueno, hay muchos grandes profetas, pero se hablan de dos principalmente, Elías y Eliseo, que no tienen un libro propio, pero sí ambos aparecen en los dos libros de los reyes. Y el ciclo de Elías comienza en el primer libro de Reyes, Primera de Reyes 17. 17.1 empieza lo que se conoce como el ciclo de Elías, porque es la actividad del profeta, sus profecías, sus anuncios, sus luchas, sobre todo esa lucha profetas y reyes. Y va a continuar todo el 17 hasta el 22, que termina el primer libro de los reyes, y luego el primer capítulo de Segunda de Reyes también sigue el ciclo de Elías. Así que va a terminar en el primer capítulo del segundo libro de los reyes. Espero no complicarles un poco la cosa. Y luego en Segunda de Reyes capítulo 2 comenzará el ciclo de Eliseo. Así que esto para que un poco veamos, nos ubiquemos literariamente en qué parte de la Biblia nos encontramos. Así que hoy, en este lunes, iniciamos el ciclo de Elías. Empezamos con este gran profeta de la antigüedad que lo nombra 17. La primera lectura de hoy es Primera de Reyes 17, 1 al 7. Esos primeros 7 versículos, que es como la presentación del profeta. De dónde es, de dónde viene. En otros libros proféticos aparecerá además a veces su genealogía o sus padres o su infancia. Sin embargo, con Elías aparece esa llamada que le hace el Señor inmediatamente. Aparece natural de dónde, o sea, uno del pueblo de Israel, de Galaad. Y ahí entonces como el Señor lo llama a anunciar, a decir, a hablar, a anunciar una profecía. En los textos de Elías, y esto es bueno para nosotros también hoy verlo, él quiere mostrar la supremacía de Dios. Hay una situación de idolatría, el culto al dios Baal, que es una divinidad cananea. Los cananeos eran los que habitaban esa misma tierra de Israel antes de los israelitas. Es una divinidad cananea y también de los países de los fenicios en la antigüedad. Y todavía, habiendo estado ya los israelitas ahí, permanecía cierto culto a este dios Baal, que es el dios de la fertilidad, de la fecundidad. Y sobre todo, siendo unos pueblos que dependían de la agricultura y del cultivo, era muy propio que tendieran a la búsqueda de esta divinidad de la fertilidad. Era la tentación grande en aquel momento, así que a Elías le tocará anunciar al Dios vivo y verdadero. Y hoy, en esta primera lectura, anuncia una gran sequía. Fíjate cómo es la oposición, ¿no? El Dios de la fertilidad ya no les va a dar fertilidad. Estas tierras van a ser tierras secas, es lo que les anuncia Elías, y el Señor se lo lleva a él para cuidar de él, para que en medio de la sequía que va a vivir todo el país, Elías tendrá alimento y tendrá agua, porque el Señor no le abandona. Por eso el salmo que acompaña esta primera lectura es el Salmo 120 o 121, si lo buscamos en la Biblia, y es el salmo en el que uno invoca el auxilio del Señor.
El contexto, el ambiente del salmo, según es uno de estos salmos que se llaman salmos de peregrinación. Entonces, si uno se imagina un poquito dónde surgió originalmente este salmo, es alguien que va peregrinando hacia el templo, y mientras va peregrinando hay una especie de diálogo entre el peregrino y el sacerdote del templo. Y el peregrino invoca el nombre del Señor. Levanto mis ojos a los montes, ¿y de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El primer tema del Salmo es el auxilio divino, así como auxiliaba a Elías, que no lo abandonaba. Y la segunda parte, que es la más larga del Salmo, es la respuesta que se le da. Invoco auxilio y el Señor se le presenta como el protector, como el que lo custodia. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Y por ahí continuará el Salmo mostrándonos ese cuidado, esa protección que el Señor tiene de cada uno de nosotros. Así que es un Salmo hermoso para meditarlo, para reflexionarlo, sobre todo en esos momentos en los que uno se siente vulnerable, frágil, decaído, desanimado, solo, desamparado. Todas esas sensaciones que uno las experimenta o las exteriorizan más que otros, pero que todos las vivimos. Así que es bueno meditar ese salmo mirándolo con la primera lectura, como el Señor es el que nos da siempre su auxilio, su protección, su cuidado. Y entonces el Evangelio de este día, continuando en esta misma línea, también empezamos una sección dentro del Evangelio según San Mateo, que es hermosa, central. Es la catequesis principal no solo por ser la más importante, sino también la original, la primera. Cómo se le enseñaba a los primeros cristianos a ser cristianos. ¿Qué tenemos que vivir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que creer? ¿Cómo tenemos que orar? ¿Qué es lo que recibo de parte de Dios si me acerco, si creo en Jesucristo? Entonces tenemos lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Es Mateo. Este Sermón de la Montaña abarca 3 capítulos completos: Mateo 5, 6 y 7. Hoy, en este día lunes, tenemos Mateo 5, versículos 1 al 12, lo que se conoce como las bienaventuranzas, donde Jesús está proclamando dichosos, felices, bienaventurados. ¿A quiénes? A los que el mundo considera perdidos. Son 9 bienaventuranzas. Yo digo que son 8 más 1, porque son 8 bienaventuranzas en donde está hablando en tercera persona. Dichosos los. Ahí va continuando, era toda la lista de esas 8 bienaventuranzas, comenzando por los pobres en el espíritu. Y terminará con la novena, por eso digo 8 más 1, la novena ya habla en segunda persona. Dichosos ustedes cuando les persigan y les calumnien. Por eso dice, les llama dichosos felices a los que el mundo considera perdidos. Esto que aparece en las bienaventuranzas es la apertura, es el inicio de lo que luego será todo el discurso de la montaña. El estilo literario que utiliza Jesús para presentar las bienaventuranzas, que no aparecen solo aquí, aparecen en otros momentos en los evangelios, donde Jesús habla dichosos los que. También aparecen muchos textos del Antiguo Testamento, especialmente en textos sapienciales, como los Salmos, el libro de los Proverbios. El poder llamar dichosos se llaman los macarismos, pero eso no es tan importante saber el nombre. Pero sí se utilizan para presentar la alegría, la felicidad, la dicha. ¿Cuál es el camino para la felicidad? Nos muestra hoy Jesús. Y nos muestra que el camino para la felicidad no es el que me está presentando el mundo, que me invita a acumular cosas y a vivir grandes experiencias, sino es el camino de la sencillez, de la pobreza del espíritu y del cumplir la voluntad de Dios. Hay una palabra que se repite 2 veces en esta bienaventuranza, la justicia. Aparece en la 4ª y en la 8ª bienaventuranza. Justicia no es simplemente como lo entendemos nosotros, dar a cada cual lo que le corresponde. Justicia en estos textos bíblicos, sobre todo en los evangelios, es hacer la voluntad de Dios. Así que hoy busquemos la felicidad, pero la verdadera, aquella que viene de sabernos protegidos, custodiados por el Señor, aquella felicidad que viene de reconocer
que el Señor me está llamando feliz y bienaventurado porque Él me está recompensando, custodiando, cuidando, aun cuando me toca vivir situaciones adversas, difíciles o trabajosas. Así que hoy busquemos esta felicidad que nos invita a vivir el Señor, busquemos la felicidad en la palabra que Dios nos regala cada día. Así que si te gusta este video, si crees que le puede ser útil a otros, compártelo con tus amistades, deja tus comentarios para así mantener un poco el diálogo, la conversación, y nos mantenemos siempre conectados compartiendo la palabra. Que el Señor les bendiga.